La iluminación a la luz de diversas tradiciones espirituales. La realidad y las realidades. Prácticamente todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en afirmar la existencia de un estado sublime, el cual se conoce como iluminación. Este estado acontece como resultado de un establecimiento en la realidad con mayúsculas. Puesto que existe mucha confusión en relación con el término realidad con mayúsculas, iniciaré este capítulo con el intento de aclararlo. En general se considera que la realidad es lo que vemos, el mundo externo lleno de objetos y seres vivos. Ciertamente nadie puede negar que lo que nos presentan nuestros sentidos es una realidad, pero para que se convierta en la realidad con mayúsculas, no debería existir entre ella y nosotros ningún intermediario. Lo que percibimos es la resultante final de un proceso muy complejo, en el cual memorias, condicionamientos e interpretaciones intervienen en su creación. El mundo en sí, tal cual es filtrado como si hubiese una pantalla que lo coloreara y matizara. Esa pantalla se encuentra en nuestro interior y es invisible para nosotros, y por ello no somos conscientes de la forma en la que actúa. El solo hecho de percibir un mundo externo a nosotros es producto de una distorsión dada por la existencia de esa pantalla, de la percepción y de sus filtros. Iniciamos nuestra existencia siendo, sin reconocernos, ni como separados ni como unidos, con un entorno que aparece tan amorfo como nuestro propio cuerpo. A través de un proceso arduo de experimentación, reconocemos que existen diferencias enormes en las sensaciones que nos brindan nuestro cuerpo, al morderlo, chuparlo, dañarlo, etc., con respecto a las sensaciones que se producen al tocar otros cuerpos o los objetos. Poco a poco adquirimos una identidad corporal que se solidifica y estructura en la conciencia como un objeto aparte e independiente del resto de los objetos. Nuestro cuerpo en su totalidad guarda impresiones y las memoriza en su superficie y en su interior. Eventos placenteros se registran y cuando se evocan causan reacciones aproximativas y de apego. Experiencias dolorosas son grabadas y provocan reacciones de rechazo. Dependiendo de la cantidad de unas y de otras, de su intensidad y cualidad, el yo y los objetos del mundo son matizados con las mismas cualidades que las resguardadas en la memoria. El mundo sigue siendo el mismo, pero su percepción dependerá de la viveza y reactividad de las memorias que resguarda. Nuestro cuerpo, y así será visto, por este mecanismo, surgen las realidades, las que se confunden con la realidad con mayúscula. Esta última, para ser percibida, necesitaría serlo sin intermediarios, sin memorias ni condicionamientos. Después de la adquisición de la identidad corporal, surgen otras identidades, cada una de ellas resultado de la solidificación de un conjunto de eventos relacionados. De hecho, un nivel de identidad propio aparece como resultado de un proceso muy similar al que estimula la percepción de un objeto sólido. Ambos resultan de la identificación de un patrón y de la actividad de un neuroalgoritmo cerebral. Este último representa la estructura derivada del conjunto de eventos relacionados. El objeto es en verdad un proceso, pero es percibido como objeto sólido como resultado de su algoritmización. La solidificación y la percepción de separatividad e independencia son las percepciones del algoritmo interno y no del objeto externo. Este último es un paquete de movimientos atómicos y moleculares interrelacionados entre sí y con todos los campos energéticos existentes en el espacio. La identidad, en cualquiera de sus niveles, también es un proceso de eventos interrelacionados que se solidifican a la percepción interna y adquieren separatividad e independencia. Los niveles subsecuentes de identidad, a partir de la corporal, resultan de un esquema de internalización de normas, valores, prohibiciones y encuadres sociales.
Ciertas respuestas espontáneas de un niño son premiadas y otras castigadas. Del punto de vista de los padres, su propia referencia de identidad es legada al infante y poco a poco determina en él una similar identidad a la que se considera adecuada. Dependerá del desarrollo de sus mentores, de la conciencia de sus padres y familiares, la expansión de la identidad del niño. No tengo espacio suficiente como para explicar con detalle los posibles niveles de identidad que se pueden internalizar, pero baste decir que en todos ellos existe una frontera de separación entre lo que se cree ser y lo que pertenece al no ser. La superficie de separación entre estas dos creencias es la frontera de la identidad personal. La realidad con mayúscula del sí mismo se confunde con la realidad de lo que se cree ser, de la misma forma en la que la realidad con mayúscula del mundo se confunde con la realidad de la percepción del mismo. Lo cierto es que existe una realidad con mayúsculas en la que no existe separación entre lo que es el mundo. La experiencia de esta realidad con mayúsculas es la iluminación. Un buen modelo de la realidad con mayúscula y su estructura se deriva del análisis acerca de la organización del espacio. En el espacio, cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad. Todo lo que sucede en el universo se refleja en cambios que acontecen en cualquiera y todas sus porciones. La organización de la información en el espacio es holográfica, no solo por la razón anterior, sino por el hecho de que todo en él está interconectado y nada en él es independiente. Al contrario, una estructura de mutua interdependencia, no separatividad e interconexión mutua, forma la trama espacial, en la cual se inscriben todos los conocimientos. Lo que está sucediendo en este lugar repercute y afecta en todas las zonas del espacio, y lo que acontece en todos los puntos del universo está representado aquí. Nuestro cerebro registra todos estos cambios, por sutiles que sean, pero nuestra conciencia solo detecta aquellos que sobresalen por encima del ruido del sistema. A su vez, el ruido del sistema está determinado por las memorias no elaboradas que existen en el cuerpo, por los filtros de la realidad y sus pantallas de intermediación. Si este ruido disminuyera, seríamos conscientes de lo que sucede en todo el universo, porque naturalmente lo registramos. La estructura de la realidad con mayúscula es enteramente similar a la estructura del espacio. Cada nivel de la identidad yoica contiene la semilla de la realidad, con mayúsculas. A partir de la sensación indefinible de ser en el neonato, la experiencia asociada con la identidad corporal en el niño y todos los niveles de identidad subsecuentes, la realidad con mayúsculas está presente, pero limitada por alguna estructura solidificada. En otras palabras, lo que siento ser como mi yo contiene la experiencia de la realidad con mayúsculas, y ésta se encuentra en toda la escala de mi desarrollo hasta la misma iluminación. La diferencia es que en esta última, mi identidad es la misma realidad con mayúsculas, sin filtros ni separaciones, mientras que antes la misma realidad era experimentada como un yo, pero en forma limitada y distorsionada. El sabor de la iluminación. Puesto que la realidad es holográfica, su sabor se encuentra en cada uno de los estratos del yo. El yo, desde el cual observamos el mundo, es el mismo yo desde el cual el mundo se observa a sí mismo. Experimentar el hecho de que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo es situarse en la realidad con mayúscula de la iluminación, y allí el sabor de esta es pleno y completo. En todas las demás entidades, la experiencia del yo también contiene el sabor de la iluminación, pero en un grado menor y con una cognición equivocada. El entendimiento de que no existe observador independiente del observado y que hay algo más allá de cualquier dicotomía, únicamente se logra cuando todas las solidificaciones de todas las identidades se han logrado desechar.
Esto a su vez acontece como resultado de la limpieza y elaboración de la memoria, y la consiguiente percepción de nada como objeto independiente y con existencia absoluta. En la realidad con mayúsculas, nada existe excepto ella, porque la solidez de todo ha desaparecido. Esta desaparición se produce cuando se percibe con claridad que la solidificación fue sólo un mecanismo adaptativo y necesario para evitar ser internado en un hospital psiquiátrico occidental. La identidad sin solidificación es la identidad de un yo sin separaciones. La materia y la conciencia. Uno de los legados cognitivos más difíciles de desechar es el que afirma la existencia de la materia. La estructura básica del espacio se considera como inanimada, aunque se le asigna la capacidad de crear todas las formas posibles. Estas últimas, como distorsiones de una estructura inanimada, también se catalogan como inanimadas. Muy lejos de nuestras concepciones está la idea primaria, que afirma que aún la estructura misma del espacio es conciencia. Si asumiéramos esta consideración, tendríamos que aceptar que todo lo que existe son diferentes niveles de complejidad de la misma conciencia. Desde este punto de vista, la existencia humana y la de una partícula elemental comparten el mismo sustrato. También desde este punto de vista, una afirmación tan temeraria como la imagen se ve a sí misma adquiere pleno sentido. Si esto es así, salen sobrando los puntos focales de identidad, y la sensación de poseer independencia yoica no es más que una ilusión derivada del proceso de solidificación. Según yo soy el que percibo una realidad separada de mí, y si yo dejara de existir, la realidad percibida también dejaría la existencia. Lo cierto es que yo nunca puedo dejar de existir, simplemente porque nunca he existido y nunca existiré. La ilusión de existencia separada cae hecha pedazos en la realidad con mayúsculas de la iluminación, porque allí se comprende que nunca hubo nacimiento y nunca habrá muerte. Oigamos ahora lo que los iluminados de las diferentes tradiciones han dicho acerca de su experiencia de la realidad. En la iluminación, la individualidad no se pierde, sino que se expande, y cada ser realizado enriquece a la realidad. Al mismo tiempo, de la lectura de lo que sigue, será más que obvio que la experiencia de la realidad es una y no difiere de tradición en tradición. La experiencia de la iluminación en diferentes tradiciones espirituales. Budismo Zen. El Zen, tal y como lo conocemos en la actualidad, se originó en China cuando Bodhidharma, patriarca a partir del Buda de nuestra era, introdujo el budismo en China desde la India. En la India no existió el Zen porque el espíritu hindú, a diferencia del chino, es demasiado metafísico y alejado de la vida práctica. Sin embargo, se considera que el Zen apareció una tarde hindú en la que Buda predicaba ante una congregación de sus discípulos en el monte del Santo Buitre. No habló porque deseaba transmitir directamente la doctrina de la iluminación, y ésta no puede explicarse con palabras. Simplemente levantó un ramo de flores ante la asamblea, ramo que alguien le había ofrecido. Nadie entendió el mensaje, excepto Mahakasyapa, un viejo y noble discípulo, quien sonrió silenciosamente. El Buda comprendió que Mahakasyapa pudo captar íntegramente el significado de la iluminación y proclamó: «Tengo el más precioso tesoro espiritual y trascendental que en este instante te entrego, oh venerable Mahakasyapa». Mahakasyapa fue el segundo patriarca después del mismo Sakyamuni y el único que captó la doctrina de la iluminación. Buda sabía que su realización íntegra no sería entendida y nunca intentó explicarla por completo. Desarrolló una serie de preceptos morales y doctrinarios que muchas veces se confunden con el verdadero budismo, olvidando que éste tiene su raíz en la experiencia de la iluminación en forma directa.
El Zen se precia en ser la única rama del budismo que es capaz de estimular la iluminación y que se basa en ella como esencia de su enseñanza. Del Buda, que precedió a Sakyamuni, recordamos: pura e inmaculada es la naturaleza de todos los seres sensibles. Desde el principio mismo no hay nacimiento ni muerte. Este cuerpo, esta mente son fantasmales, una fantasmal creación, y en la transformación fantasmal no hay pecados ni méritos. Kasyapa. Este cuerpo, esta mente son fantasmal, creación. Parece referirse a la ilusoria solidificación de los procesos, a la confusión que ve existencias absolutas en lo que no es absoluto ni independiente. El sexto patriarca a partir del Buda de esta era dijo: penetra en la verdad última de la mente, y no tendrás cosas, ni no cosas, iluminados y no iluminados, son lo mismo, no hay mente ni cosa. Penetrar en la verdad última de la mente es llegar a la naturaleza real del sí mismo. Allí no existen las estructuras cosificadas, no existe nada excepto la realidad. En la realidad se comprende que todo está iluminado y que el iluminado y el no iluminado son lo mismo. Todo en el Zen es paradójico para la mente. Para la mente es lógica, pero en la iluminación, la paradoja deja de serlo, porque se establece una comunión con lo único que realmente existe y no es ilusorio. Acerca de mi propia actualización estos días, es verdaderamente creativa y destructiva. Juego con transformaciones milagrosas, penetrando todas las circunstancias, y en donde me encuentre no tengo nada más que buscar. Las circunstancias ya no son capaces de cambiarme. Si vienen estudiantes a buscarme, yo salgo para verlos. Ellos no me ven, así me visto con toda clase de vestiduras. Los estudiantes inmediatamente empiezan a especular acerca de ellas, tomándolas como mis palabras. Todo esto es muy triste. Ciegos y rapados, hombres sin ojos, dependen de las vestiduras que uso, verdes, amarillas, rojas o blancas. Cuando me las quito y solo me pongo la vestidura de la pureza, los estudiantes ven un reflejo y se reúnen entre ellos con gozo. Y cuando me desvisto, ellos se desilusionan, y con sorpresa corren asustados y se quejan de mi desnudez. Así es que yo les digo: ¿conocen en verdad a mí, quien se viste con todas estas vestiduras? Y súbitamente ellos voltean sus caras y me reconocen. En una ocasión, un gran erudito vino a hablar con un maestro zen, y éste lo invitó a tomar el té. Empezó a verter el líquido en una taza hasta que ésta se llenó, pero continuó vertiéndolo. El erudito asombrado le gritó: ¿no ves que ya está llena y se desborda? Así es, le dijo el maestro, ya no le cabe nada. Es como tu mente, demasiado llena para que algo quepa adentro. Para entender el Zen primero debes vaciarte. El contenido de la iluminación no puede predecirse a partir de un análisis intelectual. En el Zen primero debe ocurrir una trascendencia con respecto a la lógica lineal, para poder tener acceso a la iluminación.